En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este estudio bíblico en su programa Viva y Eficaz. Estamos, como bien lo sabe, en el capítulo 17 del libro de San Juan. El tema general de esta serie de enseñanzas se intitula Los capítulos más importantes, más trascendentales de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando la oración que Jesús hizo horas antes de que fuera apresado y muerto en la cruz. Hay una serie de sermones que el Señor pronunció en el aposento alto cuando estaba con sus discípulos antes de su muerte. Y uno de los sermones y de enseñanzas que el Señor impartió lo encontramos en el capítulo 17. Más bien es no tanto una enseñanza o sermón dirigido a los discípulos, más bien es la oración que Jesús hace a su Padre Celestial. Y estamos estudiando la parte en que Cristo dice que no seamos quitados del mundo, porque no es conveniente que la iglesia sea quitada, porque entonces el mundo se quedaría sin testimonio. El Señor quiere testificar al mundo de su gracia, de su bondad. Id y predicad el Evangelio, dijo el Señor, a todo el mundo. Esta es una comisión dada primeramente a los discípulos y también a toda la iglesia a lo largo de su existencia después de su muerte hasta el día de hoy. Así que el Señor en el verso 16, en su petición al Padre, dice que nosotros no somos del mundo, como tampoco Él es del mundo. Entonces, si no somos del mundo, sino del reino de Dios, del reino celestial, si pertenecemos a Dios, si somos parte y miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, necesitamos ser santificados, apartados del mal. Necesitamos crecer y madurar en el conocimiento de los principios que el Señor ha establecido para todos los miembros del reino de Dios, para todos los miembros de su iglesia. Entonces el Señor pide al Padre que nosotros, que usted, yo y millones de creyentes, seamos santificados, o sea, apartados de este mundo, porque no somos del mundo. Somos llamados del mundo, pero ahora ya no pertenecemos, como decía el día de ayer, a este sistema pecaminoso y corrupto del mundo. Y el Señor dice que la mejor manera para que nosotros guardemos nuestra identidad como hijos de Dios es que seamos santificados en su verdad. El Señor quiere que seamos verdaderamente sus discípulos. Cristo dijo, si ustedes guardan mi palabra, serán ustedes verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres, os hará verdaderamente libres. Principalmente somos liberados de esos antivalores que hay en el mundo. Constantemente, a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, en medida de que sigamos a Cristo y sus enseñanzas, nosotros vamos creciendo, conociendo cada vez la verdad divina.
y entonces podemos tener discernimiento para juzgar, para diferenciar lo que es agradable a Dios y aquello que es meramente mundano, desagradable y pecaminoso. Es importante ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es que usted tome las Escrituras todos los días, la lea, la medite en ellas, la estudie, que también se incorpore a la iglesia y ahí usted participe también de los estudios bíblicos, del discipulado que se dé en esa iglesia. Es fundamental que usted, que yo, que todos los creyentes vayamos a la iglesia a adorar a Dios y luego con suma reverencia, con gran atención, podamos escuchar lo que el Señor nos dice a través de sus siervos, los pastores, maestros, evangelistas, que nos predican la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que pide Cristo, ¿verdad? Y es lo que ha entendido de una manera clara la iglesia a través de toda su existencia. Siempre vamos a la iglesia y siempre escuchamos una enseñanza, un sermón, una exhortación que se basa en la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que tenemos que someternos a lo que Dios nos manda que hagamos y que está aquí en este libro que se llama la Biblia. Esta palabra que es palabra que no tiene error, palabra que edifica, palabra que santifica y que nos revela la voluntad del Señor. Y ahí está la oración del Señor, la intercesión. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y un cristiano es conformado cada vez más y más a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, en la medida que con diligencia este cristiano o cristiana lee las Escrituras, las estudia, medita en ellas y las aprende y las incorpora a su propia vida y a las decisiones que toma diariamente. Si usted conoce bien las Escrituras, usted tiene discernimiento para poder distinguir lo que es meramente mundano, lo que es la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y podrá distinguir a la sabiduría de lo alto, que es pura, que es santa, que es benigna. Entonces, por esa razón, usted, dos cosas que debe de hacer primariamente como devocional en su vida, como hábito, es leer las Escrituras, estudiarlas, aplicarse al estudio de la Biblia, leerla y meditar en ella todos los días, y que sus decisiones y su estilo de vida esté ciertamente marcado por las Escrituras. Y otra cosa que tiene que hacer es orar como lo está haciendo el Señor Jesús en este capítulo 17. La oración es poderosa. Jesús está a punto de partir al cielo después de su muerte y resurrección. Entonces Él ora, Él intercede, la oración del justo puede mucho. Entonces tenemos que orar, leer la Biblia, para que nosotros, estando en el mundo, no seamos arrastrados ni influenciados por el mundo y por esa sabiduría animal, diabólica, por esa sabiduría terrenal que proviene precisamente del pecado. No, nosotros tenemos que ser santificados en la palabra de Dios.
Y luego dice el Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Habla también aquí el Señor de la misión de los apóstoles y de la misión que se le va a dar a todos aquellos evangelistas, maestros, misioneros, predicadores de la palabra del Señor, pastores, todos estos que Dios ha llamado, ellos han sido comisionados por Cristo. Entonces el Señor dice, yo, así como tú me enviaste del cielo a la tierra, y yo obedecí ese llamado y esa comisión, así yo los he comisionado a ellos. Eso lo encontramos después de que Cristo muere y resucita, que dice, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Entonces, el Señor dice, como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado. Por ellos, dice el Señor, yo me aparto, yo me consagro. Por causa de ellos, el Señor se consagró, se apartó, se dedicó a predicar el evangelio al pueblo de Israel, a buscar las almas perdidas de la casa de Israel, a enseñarle a los discípulos cómo se hace la obra de Dios. Y ellos aprendieron cómo hacer la obra de Dios. Entonces dice el Señor, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, dice el Señor, porque Él continúa orando, no ruego solamente por estos, es decir, por los discípulos. Cuando Cristo murió y resucitó, ya había una cantidad grande, dice Pablo, que se apareció como a 500 hermanos a la vez, cuando se despidió de sus discípulos y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Así que cuando él estaba con sus discípulos, que eran 12, también envió a otros 70, que tal vez no estaban totalmente a tiempo completo con el Señor, pero frecuentemente le seguían y frecuentemente escuchaban las enseñanzas del Señor. Así que había una cierta cantidad de discípulos. Y él dice, no ruego solamente por estos, ruego también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Ahí, hermano y hermana, estamos nosotros incluidos en esta oración intercesora de Jesucristo en vísperas de su muerte. El Señor nos incluyó en su oración. Él dijo, yo ruego también por aquellos que han de creer en la palabra de ellos. Y así sucesivamente, generación tras generación de cristianos, el Señor ha llamado a aquellos que predican y enseñan el evangelio, y a través de la enseñanza y predicación de estos es que miles y miles de personas se convierten a Cristo. Así que dice el Señor en el verso 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La palabra de Dios es un elemento de unidad esencial, básico.
porque lo que determina nuestra conducta y nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, es la palabra de Dios. Todos pensamos de la misma manera. Todos tenemos la misma mente. La Biblia, amado hermano y hermana, declara que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente o la manera de pensar de Dios se encuentra plasmada en los 66 libros de la Biblia, en esta colección de libros que se llama Biblia, palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil para todo, para instruir, para reprender, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios esté preparado para toda buena obra. Así que este elemento de formación del carácter del cristiano, que proviene de la palabra y de la obediencia a esa palabra, nos une los unos a los otros. Una de las formas que podemos tener para identificarnos en cualquier parte, en cualquier cultura, en cualquier lugar, es que todos compartimos la fe de la palabra de Dios, los principios bíblicos, la doctrina, la teología, es lo que caracteriza al cristiano. Entonces el Señor dice que nosotros vamos a tener esa unidad porque la palabra de Dios nos une y forma el carácter y la manera como podemos ser delante del Señor. Y en el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Compara la unidad de nosotros, los unos con los otros, con la unidad de Cristo con el Padre. Esa unidad perfecta porque nosotros, el Padre, Cristo está en el Padre. El Padre tiene unidad perfecta en Cristo a causa de su esencia divina y naturaleza. Y nosotros que estamos en Cristo, también tenemos unidad como la unidad del Padre con el Hijo. Es una unidad perfecta para que todos sean uno, dice el Señor, todos los cristianos de todos los tiempos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo vea esa unidad y pueda creer que tú me enviaste, dice el Señor. Mañana continuamos hablando de esta unidad, porque la unidad es necesaria, no debe de haber divisiones entre nosotros. Lo espero pues, amado hermano y hermana, el día de mañana para que continuemos estudiando esta oración de Jesús del capítulo 17 de Juan. Hasta mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.